esta imagen que estamos viendo acá, este render que estamos viendo acá, es un poco el objetivo hacia el que nos planteamos llegar. ¿Tá? Acá tenemos los elementos con las tuerquitas y los tornillos con el material metálico terminado. Y este plano de madera, que no usa la misma textura de madera. Este render no es de los del tutorial que yo les mostraba. No es de la gente de 3D Video Tutorials. ¿Tá? Es hecho por nosotros. ¿Tá? Y bueno, un poco hacia acá estamos apuntando hoy para nuestro resultado final. ¿Sí? Sin embargo, estamos acá. Vieron que el material acá se sigue viendo medio demasiado blanco, ¿no? Un poco influye el hecho de que la superficie todavía es blanca también y el entorno no está manejado. ¿Tá? Pero podemos resolver un poco ese tema. Incluso podemos poner acá el renderizado en tiempo real para ver cómo va cambiando todo esto. Dentro de nuestro nodo Mix Shader, este en donde mezclábamos el Diffuse y el Glossy, ¿no? BSDF, uno de los parámetros responsables de que se vea tan clarito el material metálico es el color del Diffuse BSDF. ¿Tá? En general, cuando queremos reflexión o transparencia, el hecho de que el material tienda a color blanco juega en contra. Es lo que está pasando acá. ¿Tá? Así que vamos a este color oscurecerlo bastante y ahí vamos a ver cómo la cosa ya empieza a mejorar. ¿Tá? Ahí vamos a tener un resultado bastante más metálico. ¿Tá? Podemos oscurecer más todavía. Ahí, por ejemplo. Necesitaríamos que en las caras en donde se ve este tono negro, ¿no? Se empezara a reflejar otro, o sea, que no se refleje un entorno oscuro simplemente, ¿no? Y que sobre estas caras tampoco se refleje solamente el blanco, pero el material metálico está empezando a quedar bastante mejor que antes. ¿Tá? Incluso podemos hacer que intervenga más el color o más el factor de la reflexión usando este valor que balancea. En 0,5 están los dos por igual. Más cerca de 0 juega más el diffuse, más cerca de 1 juega más el glossy. O sea, si yo esto lo aumento, ¿no? Si lo pongo en 0,8 por ejemplo, voy a hacer que la superficie sea mucho más reflejante. Si lo pongo en un valor menor, en 0,2, entonces hago que la reflexión se vaya perdiendo. ¿Sí? Vieron que ahí se nota enseguida el cambio. Creo que en un intermedio podríamos andar razonablemente bien. La reflexión también tiene color, ¿no? Y un efecto rugosidad eventual. Pero si esto, por ejemplo, lo ponemos en 0,6, yo creo que vamos a estar logrando un resultado interesante, ¿no? Con este material metálico. El tema es que, claro, el material metálico no es el único que nos interesa. ¿Tá? Necesitamos también ponerle un material de madera a la superficie de la base, ¿sí? Que en este caso es el objeto que se llama plane, acá en el outliner, y el plane todavía no tiene material. Plane 1, plane 2 tienen el material de emisión que habíamos estado controlando antes, y el plane no tiene nada. Vamos a agregarnos un nuevo material que se va a llamar madera. Y vamos a crearle un nodo para cargar una textura, ¿sí? Queremos que se cargue acá una textura de madera. Vamos a guardarle los cambios a este archivo y vamos a abrir este para verlo, para tenerlo como referencia, ¿sí? Esto que vemos acá es el material de madera terminado. ¿Tá? Tiene algunos nodos más que los que habíamos visto previamente. ¿Tá? De hecho, para cargar una imagen es que está este nodo. Después acá tenemos un nodo de ajuste de color, un nodo de mapa de coordenadas. ¿Tá? Así que toda esta composición la vamos a estar armando a continuación. El nodo de la textura, como ven acá, es independiente al del diffuse, no es que se ponga adentro mismo. ¿Sí? Vamos a volver al archivo en el que estábamos.
Ahí va, en este. Y a nuestro nuevo material de madera entonces le damos Shift A y cargamos un nodo Image Texture. ¿Sí? Dentro de Image Texture vamos a cargar una textura. Vamos a poner esto en renderizado, que así ya nos empieza a previsualizar lo que vamos modificando. Por ahora no hay nada porque no está conectado este nodo. Si queremos cargar una textura, obviamente tenemos que pinchar acá en donde dice Open e ir a buscar la textura que nos interesa. En este caso está en la carpeta del curso, en Zero Blender, modelos, bolts. Es esta textura que está acá, se llama Cebrano Europlaque. Es la que se usó para este render que les mostraba recién. Y acá la pueden ver la textura sola, ¿verdad? Esta textura entonces es la que vamos a cargar como mapa para este material. Elegimos la textura, le damos a abrir. Y ahí en la actualización del render, bueno, por ahora no se va a notar nada, pero que sigue estando blanco. Para que se empiece a notar el funcionamiento de la imagen hay que hacer esta conexión de acá para ahí. Sin embargo, van a notar que la textura que veíamos acá, ¿no? Que era interesante, teníamos unas tablitas. Por el momento acá no la estamos teniendo, porque el programa no sabe cómo proyectar esa textura sobre la superficie plana esta a la que se la asignamos. ¿Sí? Para eso es que tenemos que hacer un mapa de coordenadas. Crearle a este plano un mapa de coordenadas. ¿Qué es eso? En Blender eso se puede manejar de diferentes formas. Y eso en particular, si miramos un instante acá, acá hay una explicación de cuál es la función del mapa de coordenadas. Esto está explicado como para 3D Studio, pero en Blender el concepto es exactamente igual. Nosotros tenemos un material por un lado, tenemos un objeto por otro, el programa no sabe cómo proyectar el material sobre el objeto, entonces necesitamos un tercer elemento, que es el elemento que regula la proyección del material, para que en el objeto se vea como lo tenemos acá. ¿Sí? Esa es la idea básica de funcionamiento para el mapa de coordenadas. Podemos crear ese mapa de coordenadas en Blender de la manera siguiente. Vamos a hacerle save as a este archivo y vamos a guardarlo. Ahí va. Podemos agregar un nodo que en este caso se va a llamar Texture Coordinate. No, precisamos antes. Ahí va, un nodo de mapeo. Este nodo de mapeo es el que me va a permitir después manipular la escala. Y además del nodo de mapeo, que por sí solo no funcionaría, ¿no? Si yo conecto esto acá, vamos a ver que en principio se va a seguir viendo igual, a pesar del nodo de mapeo. Necesito otro nodo más, acá, que se va a llamar, acá, en Input, Texture Coordinate. ¿Está? Voy a conectar el nodo que se llama Generated a este nodo de acá, y ahí las tablitas van a empezar a aparecer. ¿Sí? Hay diferentes opciones que pueden ser útiles acá, pero vamos a ver, por ejemplo, si usamos Generated, ¿sí? Yo voy a poder, después de conectar esto acá para acá, no solamente ver las tablas, sino que si digo, bueno, estas tablas están demasiado grandes, ¿no? Necesito que
se vean a un tamaño menor, por ejemplo. Bueno, eso se puede resolver con mucha facilidad viniendo a el nodo siguiente, que es el de mapeo, ¿sí? Si nosotros aumentamos los valores de escala, por ejemplo, los voy a aumentar al... Fíjense cómo se ve ahora la madera, voy a aumentarlo al triple de lo que teníamos antes. Y fíjense cómo la madera se empieza a ver ahora, se empieza a ver de un tamaño notoriamente menor, las tablitas se ven más chiquitas, ¿sí? Si lo sigo modificando, las tablitas se van a ver más chiquitas todavía, ¿tá? Con estos valores de escala. Con la rotación puedo cambiar la orientación de las tablas, ¿no? Si le pongo en Z, por ejemplo, 90 grados, ahí las tablas me quedan orientadas, acá se ve clarito, en el otro sentido. Y con la localización puedo mover en un eje determinado la textura. Esto si quieren lo pueden dejar en 0, no hay problema, porque la orientación en este caso no nos está limitando, ¿sí? Así que de esa forma estamos teniendo el material de la base. La escala esta la pueden regular como prefieran, ¿tá? Acá capaz que está muy chiquita, vamos a ponerlo en 3 o en 2, eso va medio en el gusto de cada uno y en la escala que le quieran dar a esa madera, ¿no? Con relación a los tornillos, ¿tá? Así que de esa forma manejamos las coordenadas de mapeo. Lo que nos estaría quedando por mostrar dentro de este material es que podemos agregar un nodo intermedio acá, si queremos que la madera, por ejemplo, sea más clarita o más oscura, dependiendo de cómo queramos que se muestre. Si le damos a agregar, en este caso vamos a color y vamos a Hue Saturation Value, por ejemplo. El nodo por ahora no está conectado, ¿no? Pero si yo conecto acá, puedo aumentar o disminuir la saturación de color y cambiar el efecto de color en la madera. Por ejemplo, pongo la saturación en 0,5. Entonces ahí la madera va a quedar mucho más clara. En este caso no me sirve. Si la pongo en 1, queda como al principio. Y si pongo esa misma saturación en 2, bueno, acá ya se pasa de intensidad. Vamos a ponerlo un poco menos. 1,5. Ahí está. Ahí se nota que la madera pasa a tener una intensidad, ¿no? Un color mucho más intenso. ¿Ah? En este caso creo que la textura original quedaba bien, pero bueno, después con Hue podemos cambiar el tono en el otro sentido, ¿no? En cuanto a la gama de colores que estamos usando. ¿Sí? O sea que se pueden hacer ajustes de color con algunos nodos sobre la textura original. ¿Tá? Se pueden hacer, ¿no? 1.2 por ejemplo, para que quede un poco más intensa la madera. ¿Sí? Y ahí vamos viendo en tiempo real la manera en cómo Blender lo va previsualizando con Cycles, ¿no? Nos sigue quedando el último punto, que lo vamos a ver, bueno, el último punto no, pero un punto que terminaría de emprolijar las propiedades de este render, ¿no? Que acá lo estamos viendo siempre previsualizado, ¿no? Es el hecho de que no se refleje el cielo, el fondo negro ese que tenemos. Lo vamos a estar manipulando eso en los videos que vengan a continuación, además de alguna otra propiedad complementaria.